El tema del presupuesto en la Ciudad de Buenos Aires con respecto a la vivienda es algo escandaloso. Hoy se eleva en el presupuesto 2014 al 4.7%, del 4.7% que tenía en el año 2010, hoy está en 2.6%. Ahora, con una situación que es ambivalente, cuando tenía 4.7, la subejecución en el tema de vivienda era justamente del 50%, o sea que hoy se ejecuta en el 2013 más del 50%, está en el 70%, lo que implica que en términos nominales es exactamente lo que se gasta, igual. Esto tiene que ver con planes de empresas que han nombrado aquí y que están justamente direccionadas a que cumplan con los niveles que tenían comprometidos. No tiene nada que ver con una planificación del tema de la vivienda. El tema de la integración y urbanización de las villas, hay leyes que se tendrían que cumplir. La 31 la tiene y la 31 bis. No se realiza porque es como las políticas que tiene el imperio sobre nuestra región. Son los males ejemplos. Es mal ejemplo poder demostrar que una experiencia de una característica puede llevarse adelante no con una cuestión de recursos, sino fundamentalmente de voluntad política. Lo mismo los compañeros que están presentes acá del movimiento de ocupantes e inquilinos, el desarrollo que realizan en la ciudad con el tema de las cooperativas de vivienda de ayuda mutua, no es un problema solamente de recursos, es un problema del mal ejemplo. El MTL, los compañeros del Movimiento Popular en Latinoamérica. El problema son esto, las cooperativas en la Ciudad de Buenos Aires son más de 200 y tienen diferentes versiones y terminan siendo absorbidas, procesadas por el propio IBC para que de esta manera se genere una política de focalización sobre la vivienda y que terminen remitiendo a políticas clientelares. Y digo esto porque lamentablemente hay una lógica muy perversa donde hay más de 5 instrumentos para tratar la política de vivienda. Y si uno quiere empezar por algún lado, lo que tiene que hacer es centralizar la política en función de un instrumento que desarrolle. No es casual que la Corporación Sur sea la encargada del direccionamiento sobre los espacios verdes en la zona costera. No es casual que el polo deportivo que se quiere crear en Lugano tiene como primer punto embarcaciones. ¿Saben por qué? Porque los astilleros de embarcaciones que están al lado de la isla de Marchi son las que se trasladarían para que no paguen justamente los impuestos. ¿Pero para qué lo trasladan a Villa Lugano? Porque esa zona se quiere construir la Dubái Argentina hasta que llegue a La Boca. Tiene que ver también con el gobierno nacional, que tiene la intención de generar en lo que es el desarrollo de la industria naviera en Argentina un polo audiovisual que es un verso y que termina siendo una iniciativa de carácter inmobiliario con el mismo personaje que es el que construye y es el negociador de Macri, que se llama Einstein, que es el dueño de IRSA, pero que a la vez también es el presidente del Banco Hipotecario. No son casualidades, son lógicas perversas donde la superestructura del Estado está generada en el ámbito judicial, legislativo y ejecutivo y cultural en función de un sistema de dominación que se expresa en la vivienda y donde no solo se focaliza sobre los sectores más vulnerables y más castigados, sino también sobre los sectores medios. Hoy, más del 60% de los pibes de 30 años no se pueden ir o en pareja o ir a vivir solos porque no pueden. Y esto en una ciudad que desde la década del 60 sigue teniendo la misma cantidad de habitantes, porque Buenos Aires tiene desde la década del 60 2.900.000 habitantes, ¿cómo puede ser que crezca la construcción de las viviendas inmobiliarias en forma geométrica a un crecimiento espantoso? Eso se explica simplemente por la cantidad de viviendas vacías, ociosas y que tienen como único instrumento lo que es la especulación inmobiliaria. Ciertamente el problema habitacional se concentra en la zona sur de la ciudad, en lo que hace a los más postergados. Ciertamente hay en la ciudad, en el cordón sur de la ciudad, 750.000 habitantes, de los cuales 190.000 viven en villas y barrios carenciados. Es decir, 1 de cada 5 de los habitantes de la zona sur de la ciudad está en situación de precariedad habitacional. Muchas veces no se lo dice, pero cuando en pocas cuadras se concentra la desigualdad, eso es un caldo de cultivo absoluto para los niveles y el desarrollo de la violencia urbana. Y ciertamente no hay sobre este punto ninguna estrategia seria para resolverlo. El otro elemento que es bueno poner en relación es que hay, como bien decían los compañeros, mucha inversión en construcción y en vivienda. De hecho, cuando uno observa no solo la ciudad, sino el conjunto de la región metropolitana, la cantidad de kilómetros cuadrados que están dedicados a barrios cerrados, donde viven muy pocas personas y ocupan mucho lugar, equivale a 500 kilómetros cuadrados. Es decir, los barrios cerrados en la región metropolitana duplican la superficie de toda la ciudad de Buenos Aires.
Esa es la demostración palparia del tipo de inversión asociada a los sectores de altos ingresos que comanda el desarrollo del mercado inmobiliario y que transforma en la ciudad de Buenos Aires al metro cuadrado en el verdadero alambrado que Macri le quiere poner a la ciudad para expulsar a todos los sectores medios, bajos y a los sectores populares de la ciudad de Buenos Aires. El negocio inmobiliario es a las grandes ciudades como la capital federal lo que la minería es a las provincias de la cordillera, lo que la soja es a las provincias agrarias, lo que el petróleo o el gas es a las provincias petroleras. El negocio inmobiliario tiene que ver con un modelo de desarrollo económico rentístico. Y así como existe una renta minera, así como existe una renta petrolera, así como existe una renta agraria, existe una renta urbana, existe una renta inmobiliaria que de la misma manera que la renta minera se la apropian un puñado de empresas transnacionales, de la misma manera que la renta agraria se la apropian un puñado de empresas, de exportadoras, cerealeras, de pule de siembra, de la misma manera que la renta petrolera o hidrocarburífera se la apropian un puñado de empresas transnacionales, la renta urbana, la renta inmobiliaria se la apropian un puñado de empresas constructoras, las grandes desarrolladoras, que tienen nombre y apellido, como IRSA, como Constantini, bueno, Caputo, etc. Y lo que tenemos hoy en la ciudad de Buenos Aires, igual que en otras grandes ciudades, es que el negocio inmobiliario es lo que atrae el flujo de ganancia que se realiza en otras actividades. Es decir, las grandes ganancias de la soja, las grandes ganancias que realiza el poder económico concentrado, en vez de invertirlo en otras actividades, se invierte en el famoso ahorro en ladrillo en la especulación inmobiliaria. Entonces el desarrollo económico, lo que llaman desarrollo económico, termina siendo la contracara de eso, un déficit habitacional cada vez más grande. Por eso, en realidad, discutir el problema de la vivienda, discutir el problema del negocio inmobiliario es discutir el modelo de país. No es un problema solamente de los centros urbanos. Y Camino Popular es una fuerza, es un frente cuyos integrantes somos todas organizaciones que tenemos otra idea de desarrollo. Otra idea de lo que es el desarrollo y otra idea de lo que es el crecimiento y el progreso de una ciudad. Para nosotros la ciudad no se desarrolla cuantas más torres se construyan, cuanto más shopping tenga, sino que la ciudad progresa y la ciudad se desarrolla en la medida que puede resolver los problemas de quienes habitamos en la ciudad de Buenos Aires. Y tener propuestas es un desafío que se nos pone sobre la mesa cuando, bueno, nosotros decimos no al desalojo, pero decimos sí a la vivienda. ¿Y a qué vivienda estamos diciéndole que sí? A la vivienda que nos ofrece la ley 690, que nos manda a alquilar algo más barato en la provincia de Buenos Aires, o le estamos diciendo sí a una vivienda en Capital Federal, porque es nuestro derecho a vivir en esta ciudad, a ir a la escuela a la que siempre fueron los nenes, a ir al hospital en el que el médico ya nos conoce. ¿Es esa la vivienda que queremos o es la vivienda que nos propone el macrismo de vivir en la provincia de Buenos Aires? Bueno, nosotros decimos que no, que tenemos derecho a vivir en esta ciudad, que tenemos derecho a vivir en esta ciudad y que se nos respondan las necesidades que tenemos como pueblo. Pero también entendemos de que no podemos estar quejándonos todo el tiempo. Y un poco Camino Popular y la lista y los frentes y las organizaciones que integramos Camino Popular, estamos hoy en el desafío de tener propuestas para los barrios, de todas estas luchas que crecieron a lo largo de estos años, que los vecinos que se organizaron para defender las casas, los vecinos que se organizaron para defender los parques de los enrejamientos, los vecinos que se organizan para pensar que el barrio y la ciudad tiene que estar pensada en función de nuestras necesidades y no de las grandes empresas. Por eso también decimos que no al tarifazo, a que el macrismo no le deje de cobrar a las empresas transnacionales los impuestos y nos cobre más a nosotros, y nos eleve al doble los impuestos a nosotros cuando las empresas no pagan nada, porque saben ustedes que el Código de Planeamiento Urbano del macrismo es pensar la ciudad en función de las empresas.